Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas. Bienvenidos a la moción del 40 por 20, bienvenidos a la moción del balonmano, bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano, bienvenidos al programa A la Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Bienvenidos una semana más a este espacio donde resumimos todo lo que ocurrió en los últimos 7 días en el mundo del 40 por 20, más allá del Mundial de Balonmano, del que ya el pasado domingo estaremos nuestros programas especiales de Mundialeando, donde hemos estado siguiendo el camino de las guerreras, que, como ya bien sabéis, para aquel que haya estado sobre todo de puente estos días de desconexión, la selección española femenina ha quedado eliminada del Mundial, las guerreras. Así que, bueno, pues termina ahí el camino, termina ahí también nuestro espacio especial del Mundial, pero en este espacio de la madera vamos a ir haciendo información puntual de lo que ocurre en el tramo final del Mundial. De hecho, para acabar el programa, contaremos cómo ha terminado la segunda fase y cómo queda esa lucha por las medallas, los cuartos de final que arrancan este mismo martes. Pero como siempre, este espacio le dedicamos a la actualidad del balonmano más cercano en el antepenúltimo programa de 2025, antes de cogernos unas semanas de obligado descanso y cargar pilas para ese europeo que tendremos en el mes de enero, europeo masculino, donde, ya adelanto, vamos a hacer una cobertura similar a la que hemos hecho con el Mundial Femenino. Ya iremos informando según se vaya acercando la fecha. Pero en el día de hoy, como siempre, vamos, como hemos estado haciendo estas últimas semanas, vamos a hacer repaso de lo que han dejado esta última semana en la Liga Nexus Energía sobre la jornada duodécima, donde, amigos, aprietan y de lo lindo los equipos de la zona baja. Se está apretando y de qué manera la lucha por la permanencia. A 2 jornadas escasas para el final, mejor dicho, a 3 jornadas escasas para el final de la primera vuelta. Y también la lucha por arriba sigue entretenida porque recordemos que ya sabemos que a lo mejor no es una competición tan atractiva, pero ahí está vigente el tema. Sigue abierta la lucha por las 3, 4 primeras plazas al final de la primera vuelta, que darían darían billete para disputar la Copa de España justo después del Mundial, en la primera semana de febrero, con sede todavía por anunciar, porque ya sabéis que en el caso de que haya sede con equipo Asobal, eh, o ciudad con sede con equipo Asobal, ese equipo jugaría la Copa de España independientemente del puesto en el que quede. Lo digo más que nada porque los rumores apuntan, y como son rumores no lo vamos a decir, rumores apuntan a una localidad de un equipo que está en la zona media-baja de la tabla clasificatoria, y no muy lejos de Madrid. Eh, Ahí lo dejo. Y no es Guadalajara. Ya más pista no puedo dar. Bueno, insisto, cuando sea oficial ya lo contamos. Insisto, vamos a hacer en un instante el repaso habitual de las últimas semanas con protagonistas de los partidos que han ido ocurriendo en esta jornada duodécima, ya empezando a pensar en estas últimas 3 jornadas que tenemos, una el próximo fin de semana, las dos siguientes en la semana previa a Navidades, en un maratón de partidos para ver cómo acaba esta primera vuelta de la Liga Nexus Energía Solar. Lo que sí ha terminado ya ha sido el primer tramo de competiciones de clubes continentales, Liga de Campeones, que ha llegado a su jornada décima en la pasada semana. Y con el Barça, bueno, en día y noche podemos decir de su partido, otro triunfo más por el Antonio Carlos Ortega, pero bueno, una primera mitad celsa, una segunda un poco regular. Bueno, vamos a resumir todo ello y todo lo que ocurre en la Liga de Campeones, porque uno de los hasta ahora dos invictos que había en la Liga de Campeones ha perdido su condición de invicto. Luego lo contamos, casi sin alguna una noticia de jornada. Y también, por supuesto, vamos a repasar cómo se cerró esa fase de grupos en la Liga Europea, donde ya teníamos a Vidasoa clasificado para la segunda fase. Granollers, con mucho sufrimiento, consiguió el billete para la segunda ronda y además con unas condiciones y con un calendario. No voy a decir asequible, pero viento a favor de cara a intentar mirar hacia más lejos. Se quedó a las puertas, además, pese al grandísimo partido que hicieron los de Dani Gordo en Croacia. Insisto, resumimos todo ello, la agenda de la próxima semana, resultados de lo que ha ocurrido esta semana, competiciones nacionales. Todo lo contamos en un programa de La Madera que arranca ahora mismo.
Bueno, pues arrancamos nuestro programa La Madera de esta semana aquí en la sintonía de Pasión Balonmano. Como siempre digo, para arrancar los programas, pero digo en la presentación o antes de meternos en contenidos, ya sabéis, gracias por seguirnos semana tras semana a través de los descargas de podcast y a través de nuestro canal de YouTube. Si lo seguís como siempre en YouTube, como siempre os digo, darle a la campanita para suscribiros al canal y que os llegue la alerta de cada vídeo del canal, ya sea la madera o de otros contenidos, y por supuesto darle me gusta al vídeo para que tenga más visibilidad, no tanto por nosotros, que los números no nos importan tanto a nosotros, sino porque tenga más visibilidad nuestro querido deporte, tanto este espacio como otros tantos que tenemos también disponibles en YouTube de compañeros y amigos también de la casa que hacen también por nuestro deporte y por difundir nuestro balonmano a este lado del charco y al otro lado del charco también. Bueno, pues arrancamos y como decía hace un instante, lo hacemos hablando de la Liga Nexus Energía Sobal, que ha tenido su jornada duodécima esta semana, con los marcadores que ya veis en pantalla a continuación, que han sido los siguientes: Orneo Eón Alicante 39, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 35, Barça 42, Revi Balonmano Cuenca 22, Frigorífico El Morozo Cangas 27, Freikin Balonmano Granollers 33, Tubos Aranda Villaranda 32, Irudec Vidasoy Irún 36, Dicorpebar Logroño Roja 33, Abanca de Mar León 33, Recoletas Atlético Madrid 34, Caserío Ciudad Real 30, Sanicentro Balonmano Guadalajara 36, Badahuesca 30 y Batco Balonmano Torlavega 28, Vivero Serol Balonmano Nava 25. La clasificación tras estas 12 jornadas está de la siguiente manera. Con primero el Barça con 22 puntos, en pleno victoria, 11 de 11, un partido pendiente que van a disputar esta semana. Le sigue con 19 puntos segundo el Dicorperval Logroño La Rioja. Tercero, Batco Balonmano Vega con 18 puntos. Cuarto, Irudec Bidasoa con 17 puntos. Quinto, Freaking Balonmano Granollers con 16 puntos. Sexto, Recoletas Atlético de Liz con 15 puntos. Séptimo, Abanca de Mar León con 12 puntos. Octavo, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil con 10 puntos. Con 9 puntos nos encontramos al Rey Balonmano Cuenca noveno y al Caserío Ciudad Real décimo. 8 puntos para Tubos Aranda Aranda, un décimo, y Orneo León Alicante, duodécimo, con 7 puntos fuera de los puestos de descenso. Decimotercero, San Vicente Balonmano Guadalajara y decimocuarto, Badahuesca, este en puesto de promoción. El descenso lo ocupan esta semana decimoquinto, el Vivero Solo del Balonmano Nava con 6 puntos. Colista, ahora en solitario, el Frigorífico del Morozacangas con 5 puntos. Bueno, pues esos han sido los resultados de esta jornada duodécima y nos metemos directamente al repaso de la jornada. Una jornada que arrancaba la noche del viernes con el partido en el Pitiu Rochel entre el Orneo León Alicante y el Cajasol Ángel Jiménez Puente Geril con triunfo para el conjunto alicantino por esos cuatro tantos que os hemos contado hace un instante. Y un partido donde, bueno, el conjunto alicantino volvió a hacerse fuerte en casa, volvió a demostrar las buenas sensaciones que viene mostrando en este tramo de competición desde la llegada de Roy Sánchez al banquillo. Y bueno, pues eso permitió que ya desde los primeros compases el conjunto alicantino estuviera por delante en el marcador, porque en ese inicio intercambio de goles intentaba engancharse el conjunto pontano, pero ya desde el minuto 10 estuvo manejando rentas de 3 goles a su favor el equipo local. Cajasol Ángel Fuente Genil no se desenganchó en ningún momento del partido, incluso estuvo manteniendo esa igualdad durante la primera mitad, pero en el tramo final de la misma fue donde el conjunto alicantino abrió brecha para ese 4 arriba al descanso, 22-18, y esa ventaja de 4 goles fue la que estuvo manejando y administrando durante toda la segunda mitad para conseguir llevarse ese triunfo, pese a los intentos del conjunto andaluz de acercarse en el marcador, que lo hizo incluso en el tramo final, pero unas paradas de Roberto Domenech en el tramo final del partido fueron claves para que los 2 puntos se quedaran en casa en este duelo directo entre dos equipos llamados a estar en esa zona media baja de la tabla clasificatoria. Intentar no pasar muchos peligros en esa lucha que va a haber por la permanencia en esta máxima categoría. Bueno, pues partido del Pitu Roche con el que empezamos
el repaso de protagonistas en vídeo que nos facilita el Departamento de Prensa y Comunicación del conjunto alicantino, al cual, como siempre, se lo agradecemos, como todos los clubes que nos facilitan estos contenidos audiovisuales que nos hacen que a la manera tenga el sentido que tiene este programa. Bueno, pues de este encuentro que vamos a ver la evaluación por parte del Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil de Pablo Simonet, el jugador argentino, uno de los grandes de la saga Simonet, y de su míster de Paco Bustos. Por parte del Horneo Alicante, escuchamos la oración de Javier Borragán, el reciente fichaje del conjunto alicantino hace apenas unas semanas, y de su míster Roy Sánchez, analizan así los cuatro: es Alicante 39, Ángel Jiménez 35. Bueno, un poco decepcionado nosotros porque veníamos a ganar, pero creo que ON ganó merecidamente, así que felicitaciones a ellos. Un poco de defensa, ¿no? Llevamos 2 partidos que nos hacen 42 y 39 goles. No estamos acostumbrados a eso, todos los partidos que fuimos a este resultado los perdimos, así que creo que tenemos que empezar de atrás para adelante. Y bueno, ya está, ahora ya terminó el partido, hay que corregir los errores y pensar en Valladolid, que es el partido que viene. Yo creo que ha sido un quiero no puedo. Hemos estado siempre atrás, pero haciendo la goma, enganchándola al partido en momentos definitivos muy importantes que podíamos poner un empate a 1. Hemos tenido fallos muy inocentes de cara a puerta, con una buena actuación de vuestro portero. Y yo creo que se ha marcado. Si los 7 metros que se hemos metido, se hubiese apretado mucho más el partido y sabe yo lo que se ha pasado. Pero bueno, el balonmano es así, enhorabuena a Alicante y seguir para adelante. Sí, es como te digo, yo creo que el 5-1 ha hecho daño, hemos apretado más. Hemos hecho lo de todo el partido, estar atrás y volvernos a poner a 1, y cuando teníamos que rematar la faena o apretar más todavía el momento, pues no se ha podido. Hombre, habéis metido más goles que nosotros. No, yo creo que el partido de demasiados goles, estamos jugando un balonmano rápido, pero tenemos que saber parar cuando hace falta, y sobre todo los momentos puntuales, los momentos decisivos de empatar el partido y poner al rival muy nervioso, no lo hemos sabido jugar. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy serio. Hemos estado por delante todo el partido. Sabíamos que Puente Genil era un equipo que nos iba a exigir mucho físicamente, que corre mucho, y les hemos ganado el partido jugando a lo que juegan ellos, que es como nosotros sabemos jugar. Después de la semana pasada, la verdad es que esta semana de entrenamiento nos hemos dejado la piel, y creo que se ha visto hoy. Bueno, como digo, Puente Genil es un equipo que juega muy, muy rápido y te hacen parciales, y igual que tú puedes hacerles parciales, sufres parciales. Entonces, bueno, al final han abierto la defensa, la tensión de saber que son 2 puntos que necesitábamos que se quedasen aquí, pues algún error individual, y bueno, pero bueno, gracias a Robert, que ha sacado 2 ahí al final podemos llevarnos la victoria. Sí, pues siempre que sirva para que el equipo gane es lo importante, y la verdad es que desde que he llegado aquí no han hecho más que ayudarme para que esto vaya bien. Bueno, enhorabuena a mi equipo, creo que hemos hecho un muy buen partido. El partido ha sido un poquito a rachas, como un poco con el ritmo de 2 equipos que quieren jugar muy ofensivos, con muchos ataques. Hemos tenido casi que ganar el partido 2 veces, ¿no? Con los 2 penaltis. Pero después de la semana de mierda que llevábamos, después del partido de la semana pasada, creo que el equipo merecía estos 2 puntos. Y estoy muy contento por el resultado, por el cómo también lo hemos hecho. Y nada, a seguir. Bueno, pues esas eran las valoraciones de los protagonistas del encuentro entre el Horneo de Alicante y el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil de la noche del viernes, con el que arrancaba esta jornada 12ª de la Liga Nexus Energía Asobal. Una jornada que tenía su continuación en la tarde del sábado, que empezaba con el partido en el Palau Blaugrana del Barça, que no tuvo piedad del Revi Balonmano Cuenca, con ese un resultado que lo hizo absolutamente todo, 42-22, pero es que el Barça empezó con un 8-0 de salida, que ya dejó el partido visto para sentencias desde esos primeros 10 minutos. A partir de ahí, el Revi Balonmano Cuenca, que intentó mantener el tipo, y de hecho esa distancia de 7 goles, 6-7 goles, la pudo mantener durante el resto de la primera mitad, para eso solo 7 abajo al descanso, 21-14. Ya sería tras el paso por Vesturia, donde el Barça volvió a dar ese pasito adelante para ir abriendo distancia, y de nuevo otro bajón ofensivo durante los últimos 10 minutos hizo que la diferencia fuera por esos 20 tantos tan abultados con los que terminó el encuentro. Bueno, partido sin historia, pero de que, como también queremos aprovechar para escuchar la evaluación después del encuentro de los protagonistas del Revi Balonmano Cuenca. Escuchamos la opción de Santiago Mosquera, el lateral del conjunto
con Kense y de su míster, Lidio Jiménez, que valoran así la derrota de los suyos en el Palau Blaugrana. Era un partido el más difícil de la liga contra uno de los mejores equipos del mundo, entonces queríamos competir, muy con sensaciones de pesadez, pero bueno, un partido que al final nos sirve para prepararnos para lo que viene esta semana y eso. Era un equipo que juega muy parecido al Barça, que corre todo el error que tú cometas, se lo va a correr en contra. Entonces, la verdad que era un partido, como nos dijo Lidio, para practicar el repliegue, el contraataque y todo. Entonces, yo creo que bien, nos sirve. Bueno, pues creo que muy mal inicio y muy mal final, ¿no? Creo que hemos hecho un bloque bueno del minuto 15 de la primera parte hasta el minuto 15 de la segunda parte, hasta que han aguantado las fuerzas y a partir de ahí creo que, bueno, muchas pérdidas de balón, muchos lanzamientos fallan 6 metros, mejor equipo del mundo, creo que, bueno, que difícil competir aquí siempre, pero bueno, hemos estado bien la mitad del partido, ¿no? Cuando empiezas tan mal y terminas tan mal, al final es el que es y bueno, lo importante es que recuperemos a la gente de cara a la partida de la semana que viene, que jugamos con Granollers en casa, tenemos los partidos seguidos en casa e intentar afrontar el final de la primera vuelta con garantías, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que estar en casa, ser muy fuerte, la liga está muy igualada, no se pueden escapar más puntos en casa, ¿no? O sea, nos viene un rival con Granollers duro, pero bueno, el equipo recuperamos a un jugador más, creo que podemos estar a alto nivel para poder competir con ellos y poder ganar los dos partidos, ¿no? Bueno, pues esas son las valoraciones de Santiago Mosquera y de Lidio Jiménez tras la derrota de los suyos en el Palau Blaugrana. Vamos con otro partido de la tarde del sábado. Precisamente, hablaban tanto Santiago Mosquera como Lidio Jiménez de su próximo rival, el Freikin Balonmano Granollers. Un Freikin Balonmano Granollers que volvió a la senda de la victoria también en Liga. Pero volvió a tener que sufrir muchísimo, como en Europa, como después vamos a analizarlo hoy, como le viene pasando también este tramo de temporada al conjunto dirigido por Antonio Rama. En Ogatañal, el frigorífico Almorzo Cangas 27, Freikin Balonmano Granollers 33, un partido igualadísimo de los primeros 15-20 minutos. De hecho, incluso Cangas llegó a ponerse con una renta de 3 goles a su favor en ese Ecuador de la primera mitad, un poco antes de llegar al descanso, pero en ese tramo final de la primera parte, una gran ración, sobre todo en la faceta defensiva del conjunto vallesano, les permitió dar la vuelta al marcador e incluso irse 4 arriba al descanso. Pese a ello, Cangas, que no bajó los brazos y como siempre con el apoyo de su público, apretó y de lo lindo durante el arranque de la segunda mitad para acercarse al marcador, pero esta vez sí, el conjunto vallesano en la segunda mitad sí hizo un juego más regular, en el sentido de no con tantos altibajos, sobre todo en la faceta defensiva, en la que poco a poco anuló las opciones de Cangas y fue abriendo distancia en el marcador hasta ese +6 definitivo. Bueno, estuvo manejando rentas de 7 goles durante el tramo final del encuentro, que no sé, ese 27-33 definitivo para el conjunto vallesano. En una tarde donde fue absolutamente emocionante de encuentros, porque de Ogatañal nos vamos a uno de los partidazos que tuvo más emoción y más ajustado hasta los últimos instantes. Bueno, los dos que nos quedan por repasar de la tarde del sábado lo tuvieron, pero hablo del que pudimos disfrutar en el Santiago Manguán de Aranda de Duero ante el Tuvo Sandavi Aranda y el Irudek Bidasoa Irún, con triunfo para el conjunto Irundarra por 32-36 en un partido que nos recordó muchísimo. Lo habían adelantado los protagonistas en la previa. Viendo el partido nos lo recordó y después del partido lo volvieron a reafirmar los protagonistas a lo igualado que estuvo el encuentro de la temporada pasada, también en el Santiago Manguán entre Villa Aranda y Bidasoa. Recordemos que el conjunto arandino sacó un empate en ese encuentro de la primera jornada en su regreso a la máxima categoría en la temporada anterior. Bueno, Bidasoa, mejor dicho, sí, Bidasoa, que volvió a sufrir y de lo lindo. En un partido muy igualado, donde el Tubo Saranda hizo una muy buena primera mitad, sobre todo en la faceta ofensiva, con rentas de 3-4 goles a su favor, que incluso obligó al conjunto de Asotarra a hacer pruebas en la faceta defensiva para intentar frenar al conjunto arandino. De hecho, se fue tras arriba al descanso, pero fue tras el paso por Vesturia donde el conjunto Irundarra
dio ese paso adelante, sobre todo también apoyado en su portería con Leo Maciel, para ya tener esa renta, pero nunca amplia, nunca más allá de esos 2 goles, que 2, 3 goles que estuvo manejando durante el resto del partido. Solo se abrió al final a esos +4 cuando el Tubo Saranda tuvo que ir a tumba abierta en esos minutos finales, y Vidasoa que tuvo que sudar de lo lindo para conseguir la victoria. Ante un Tubo Saranda Villaranda que no lo vais a escuchar en las declaraciones porque además, pese incluso a la pregunta de los compañeros periodistas, yo creo que como en Tino, pues los protagonistas tampoco se quisieron mojar mucho, pero la afición arandina y por lo que hemos podido palpar de puertas para adentro, también el seno del equipo arandino se fueron muy, 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 muy descontentos con la actuación de los colegiados del encuentro, de los hermanos Escudero Santiuste, con decisiones que, insisto, a visión de la afición arandina y del equipo local, les perjudicaron. Simplemente lo trasladamos, porque se ha comentado mucho, no se va a comentar aquí, pero bueno, simplemente nosotros solo hacemos acto de fe, somos notarios de la actualidad, que diría el clásico, y había que comentarlo porque alguna pregunta se hace, de las que voy a escuchar las declaraciones, pero no se incide mucho en el tema. Insisto, vamos a escuchar precisamente las declaraciones de los protagonistas después del partido de ese encuentro en Aranda de Duero, en el Santiago Manguán, con un gran ambiente como siempre en las gradas, tanto de la afición arandina como también de la Vidasotarra, que se desplazó para allí. Bueno, pues del conjunto Vidasotarra vamos a escuchar la oración que hacía después del encuentro Rodrigo Salinas, el jugador chileno, y su míster Alex Mozas. Por parte del Tubo Saranda Villaranda escuchamos la oración que hacía Alex Berber, el extremo del conjunto arandino, y su míster Javi Márquez. Estas eran las valoraciones de los protagonistas tras ese Villaranda 32, Vidasoa 36. Bueno, fue un partido muy, muy duro. Sabemos el gran equipo que es Aranda y sobre todo aquí en casa. Ya lo demostró el año pasado, donde sufrimos muchísimo para sacar un valioso empate al final de temporada. En un pabellón espectacular, en un pabellón donde la gente aprieta muchísimo todo el partido, en donde están muy bien entrenados, tienen muy buenos jugadores y no va a ser fácil sacar puntos aquí. Creo que no estuvimos en nuestro mejor nivel, pero sí, cuando estuvimos más sólidos en defensa, a ellos les costó más, nos dio la soltura para estar en ataque más sólido y llevarnos el partido por pequeños detalles. Pero como te digo, va a ser muy difícil puntuar aquí. ¿Qué puedo hablar? Agradecer a la afición que estuvo en contra. Se agradece siempre jugar en un pabellón así. Agradecer a la afición de Irún, que no fueron pocos los que vinieron, y se formó una linda fiesta. Esta vez fue a nuestro favor y se celebra como se debe. Sí, lo primero darle enhorabuena a mis jugadores, que creo que han hecho un esfuerzo increíble hoy después de venir de jugar en Flensburg, un viaje largo, de no poder prácticamente entrenar, y venir a este campo y llevarse los 2 puntos tiene mérito, y es cierto que muy luchados porque el partido ha sido muy difícil, ¿no? Lo segundo, dar la enhorabuena al Villa de Aranda a pesar de la derrota por el partido que han hecho, que creo que han estado con una intensidad impresionante, pensando siempre que podían ganar, que es un mérito que tiene este equipo contra cualquier rival, y que podía haber ganado cualquiera. Al final algún detalle en las últimas acciones del partido nos ha beneficiado y hemos podido llevárnoslo, y como tú dices, un buen partido, yo creo que con mucho ritmo, muchos goles, poca defensa. Creo que de los 2 equipos hemos estado regular. También desde aquí, que la semana pasada daba mucho mérito a mi cuerpo médico, el fisio, el preparador físico y médico. Hoy le doy el mérito a Javi, a mi segundo, que me ha propuesto el cambio al 5-1 y la ha funcionado muy bien. Hemos conseguido hacer un parcial ahí muy bueno con Piote avanzado. Es el mejor momento nuestro defensivo, yo creo, el final del partido. Y bueno, pues al final 2 puntos que a nosotros nos valen muchísimo, porque creo que aquí van a perder equipos, seguro. Y que nosotros tenemos en mente ahí el acabar la primera vuelta, ahora que solo hay liga, pues con el máximo número de puntos posible, y hoy era un partido para mí marcado en rojo. Sí, yo escuchando también a Javi en la previa, sabía que ellos iban a meterle mucho ritmo para evitar el posicional, aunque hoy creo que han atacado muy bien también el ataque posicional. Creo que nuestro 6-0 hoy no ha funcionado tan bien. Yo creo que más también por mérito de Aranda, que iba muy duro las acciones de 1 contra 1, el lanzamiento exterior han estado muy finos. Y luego es verdad que cada pérdida, ya lo dije en la previa, creo que de los equipos
un poco del quinto para abajo es el equipo que más explota la primera oleada con Yeugenis, con los dos extremos, son rapidísimos y ahí en la segunda parte hemos tenido 3-4 pérdidas que las han materializado rápido en gol y creo que bueno, el guión era intentar minimizar su contraataque. No hemos podido mucho, la verdad no hemos podido mucho, pero bueno, al final pues lo que decía, detalles dan el partido a uno o a otro y hoy nos ha tocado a nosotros, pero Villaranda perfectamente podía haber ganado hoy. Bueno, yo creo que ha sido un bastante buen partido en líneas generales. Sabíamos que contra un equipo de este nivel no podíamos tener ni un solo error. Hemos estado ahí hasta el final del partido, que de eso se trata, de luchar esos 60 minutos. Y bueno, la moneda ha caído un poco en las últimas jugadas para ellos. Pero bueno, este es el camino a seguir. Creo que hemos competido muy bien contra uno de los mejores equipos de la liga. Así que nada, por la siguiente jornada, que este es el camino, que vamos muy bien. Sí, bueno, lo primero, darle la enhorabuena a Vidasoa, que ha sabido aprovechar sus situaciones y ganar el partido al final. Y luego, pues evidentemente muy contento del partido que hemos hecho. Es cierto que ha habido situaciones, con el 5-1 por ejemplo, que podíamos haber corregido, que podíamos haber estado un poco más, y luego alguna recuperación ahí en la parte final que quizá tendríamos que haber tenido mejor lectura, pero creo que el partido que hemos hecho hoy ha sido muy bueno y como siempre digo, este es el camino. El equipo tiene que seguir creciendo, tiene que seguir dando y la verdad es que hoy se ha visto pues, un Villaranda que es capaz de competir con cualquiera. Sí, está claro que este es el camino y el objetivo lo tenemos claro y tenemos que seguir compitiendo en cada partido y cada instante. Si somos capaces de competir así, las victorias evidentemente van a llegar. Bueno, yo creo que ya tenemos que pasar esa página de cuestión arbitral, lo importante es corregir cosas que evidentemente tenemos que corregir. Creo que hoy el equipo ha corregido cosas desde el punto de vista defensivo, creo que hemos estado muy bien en la transición, creo que hemos sido capaces de hacer un muy buen partido contra un grandísimo rival. Ese es el camino. Sí, la verdad es que en ataque yo creo que no estamos mal en líneas generales, de hecho estamos en casi 29 goles de media por partido, mucho más que el año pasado sin ir más lejos. Lo que pasa es que hemos tenido apagones en determinados partidos que son los que nos han mermado, pero yo creo que el equipo en ataque al final está consiguiendo goles a pesar de las pérdidas de balón, a pesar de los días de tener menos eficacia de cara a portería, pero sí, yo creo que hoy la primera parte muy bien, excepto luego Leo Maciel en momentos claves también ha sido determinante. Pero bueno, al final son tanto Skriniar como Maciel son dos buenísimos porteros y evidentemente pues al final ha aparecido Maciel. Pero bueno, la verdad es que yo creo que hoy el objetivo era intentar que esos primeros 20 minutos en Granollers se vieran reflejados durante la mayor parte del partido y creo que ese objetivo está con creces conseguido. Bueno, pues esas son las declaraciones de los protagonistas tras ese encuentro entre el Tubo Serna Villaranda y el Irudek Bidasoa-Irún de la tarde-noche del sábado en Aranda de Duero. Vamos con más partidos, bueno, con el otro partido que nos quedaba por repasar de la tarde-noche del sábado. Otro partidazo de dos equipos llamados a estar en esa lucha por Europa, por los puestos europeos, por esas también 4 primeras plazas de aquí al final de la primera vuelta. En el Palacio de los Deportes de La Rioja, entre el Dicorpeval, Logroño, La Rioja y el Abanca de Mar León, empata a 33. ¿Cómo? ¿33? Sí, 33. Este chiste a lo mejor alguno no lo pilla. Fórmula 1. Humor Fórmula 1. Bueno, pues insisto, partidazo igualadísimo. De principio a fin, entre dos equipos llamados a estar a esa lucha. Y en un encuentro donde, bueno, Ademar, pese a haberse dejado todo en las últimas semanas para esa lucha en la competición europea, en ese partido, sobre todo el pasado martes en Croacia, del que más adelante también haremos resumen, dejó muy buenas sensaciones en Logroño en ese duelo equilibradísimo. Insisto, alternancia de marcador, ritmo muy alto de los dos equipos en la primera mitad, 17-19 al descanso a favor del conjunto de Dani Gordo, y en la segunda mitad pues esa igualdad que se mantenía, de hecho Logroño llegó incluso a igualar la contienda, pero era Ademar el que siempre daba primero en ese intercambio de goles, y de nuevo en el tramo final el
conjunto riojano, con el apoyo de su público, permitió al menos rascar un punto que le sigue manteniendo segundo clasificado de la Liga Nexus Energía Asobal, y en un duelo directísimo, sobre todo importante mantenerse en esa zona noble a falta de esas 3 jornadas que quedan, tan emocionantes que en esta primera vuelta de la Liga Nexus Energía Asobal. Partidazo en Logroño, y buen puntito que rescata el conjunto frangivino, como decíamos, en esa lucha por la permanencia. Precisamente del conjunto logroñés vamos a escuchar a 2 protagonistas, a Oriol Zalzuela, el jugador catalán del Corpeval Logroño La Rioja, y a su míster Miguel Ángel Velasco, que analizaban así el empate de los suyos ante Ademar. Pues un punto que sabe un poco amargo, porque hemos sido, por la primera parte pues nos ha perjudicado un poquillo porque hemos recibido muchos goles, no hemos estado muy bien en defensa, la intensidad no ha sido a lo mejor la que queríamos, hemos empezado demasiado bien, pero la segunda parte pues hemos cambiado un poquito eso, hemos subido un poquito más el listón, hemos ido a remolque, hemos ido por encima, uno arriba, uno abajo, todo el partido así. Y al final yo creo que los detalles marcan la diferencia en este tipo de partidos, pero lo importante es que seguimos invictos en casa, hemos sacado un punto muy importante, tal y como se había gustado el partido. Y eso, yo creo que, ya lo decimos del vestuario, la cosa es trabajar cada semana, tenemos que seguir trabajando más, tenemos que subir un poquito más el listón en los entrenos y querer un poco más porque quedan solo 3 semanas de primera vuelta y hay que sacar los partidos como sea. Así que a seguir trabajando. Tenemos que querer un poquito más de ambición y a seguir a ver si podemos acabar bien este año. Pues un punto que se había puesto muy complicado, muy difícil. Creo que hemos empezado el partido bien. Tal vez defensivamente como los últimos 2 que no estamos sólidos y ya me empieza a preocupar, lógicamente. En la segunda parte creo que hemos estado mejor, pero creo que no hemos aprovechado hoy el cansancio de Ademar, ¿no? Que se les ha visto bastante cansado. Hemos aprovechado mucho el contragol en esa primera parte. Luego sí que es verdad que los minutos acumulados en la segunda pues hemos ido a menos goles, hemos defendido mejor. Y en los momentos clave pues ha habido un balón ahí de Álvaro para seguir adelante, lo hemos perdido yo creo que con un poco de contacto, pero al final muy relativo todo y se pone la cosa muy difícil, uno abajo, y con los 2 ataques de 7 contra 6 pues hemos logrado sacar el punto, ¿no? Hay que valorarlo, no es fácil puntuar, son 9 jornadas seguidas puntuando, nos tenemos que quedar con eso, pero creo que ya después del tercer partido, después del nivel defensivo que veníamos mostrando, pues yo creo que esto ya es un toque de atención y creo que estas 3 semanas que quedan nos tenemos que poner otra vez serios a trabajar. Sí que es verdad que hemos bajado mucho el ritmo de los entrenamientos y la calidad porque hemos tenido gente tocada que no puede entrenar al 100%, pero tenemos que volver un poco a esas dinámicas para llegar a los partidos y ser mucho más contundentes atrás y aprovechar mucho más nuestra defensa y nuestra portería, que al final cuando estemos bien atrás la portería siempre nos ayuda mucho más. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas del conjunto del conjunto rojano, del conjunto frangivino, tras ese empate a 33 ante Ademar. Vamos ya con los partidos que se disputaron en la jornada del domingo. Empezamos por el partido que se disputó en la matinal del domingo en Huerta del Rey, entre Recoletas Atlético Valladolid y el Caserío Ciudad Real, con triunfo para el conjunto de Prisionero por 34-30, en un partido donde, al final el marcador fue ajustado por las buenas sensaciones que hizo sobre todo Ciudad Real, el conjunto de Ciudad Real, en el tramo final del encuentro, pero en sensaciones generales triunfo más que merecido para el conjunto vallisoletano, tras una primera mitad donde bien acepto que estuvo muy igualado, pero ya desde el inicio mostró el conjunto local ese pasito adelante que dio. Fue en el tramo final de la primera mitad donde consiguió abrir brecha para irse 4 rollos del descanso, 14-10, una distancia que se mantuvo porque el conjunto manchego siguió ese ritmo de tanteador alto, ese ritmo tan eléctrico que suele imprimir el conjunto vallisoletano, pero se le apagó un poco el fuelle en ese momento de Ecuador a la primera mitad, donde el conjunto castellano llegó a abrir hasta una brecha de 8 tantos. El conjunto vallisoletano, el conjunto pucerano, consiguió abrir esa brecha de 8 tantos, que ya dejó el partido visto para sentencia. Simplemente en el tramo final los ciudadanos consiguieron acercarse, maquillar un poquito el resultado para dejar el 74-30 definitivo.
Triunfo que le permite al Recoletas Atlético Valladolid seguir en esa zona media alta de la tabla clasificatoria. Hay un pasito por detrás de los que están luchando por Europa. Y bueno, pues manteniendo esa inercia positiva y un poco a la zaga de si tropiezan mucho más de lo que ya de por sí lo están haciendo los equipos que están luchando por Europa, pues a lo mejor meterse ahí en ese río revuelto que va a ser la zona alta de la tabla clasificatoria del segundo para abajo en esta Liga Nexus Energía Asobal. Bueno, pues de este partido en Huerta de Rey, que también vamos a escuchar la valoración de los protagonistas de ambos equipos. Por parte del Caserío Cerebral vamos a ver y escuchar la valoración de Sergio Casares, exjugador del Recoletas Atlético Valladolid hace algunas temporadas, y de su míster de Santi Urdiales. Y por parte del Recoletas Atlético Valladolid vamos a escuchar la valoración de César Pérez, el portero vallisoletano, con muchos minutos tras la baja por última hora, nada grave, de Juan Bar, manteniendo el gran nivel de la portería de Vallisoletano esta temporada. Bueno, pues César Pérez y su míster, David Pisonero, analizaban también ese Recoletas Atlético de 34, Caserío Ciudad Real 30. Yo creo que se nota mucho fuera de casa, salir fuera de casa, y al final Huerta es un pabellón que aprieta mucho en los momentos que parece que podemos acercarnos un poco, y también nos han penalizado un poco las pérdidas de balón y no hemos estado a gusto en ataque. En defensa ha habido momentos que nos han superado demasiado fácil, y bueno, yo creo que esa es la valoración un poco, que al final el resultado es justo. La verdad es que muy contento, porque bueno, mi experiencia aquí era más de ayudar al equipo y de venir cuando un poco me dejaban, y este año me siento parte del equipo, muy profesional, todo, y yo creo que si seguimos así yo me considero parte importante del equipo. Yo creo que puedo ser gran parte, puedo estar bien. La valoración desde luego es que nos vamos hoy descontentos, ¿no?, del partido. Más allá del resultado, que pueda ser más o menos asumible, la sensación de que no hemos podido competir, ¿no?, en ningún momento, de que siempre ha estado Valladolid dominando el partido, jugando más a lo que querían ellos que a lo que queríamos nosotros, con nuestra idea. Y bueno, pero esa pequeña sensación, ¿no?, de impotencia, ¿no?, de no sé cómo haya terminado el partido y la distancia que pueda haber entre ambos equipos, es que bueno, hoy teníamos ese objetivo, ¿no?, de intentar ser competitivos, de pelear un poquito más, y yo creo que no nos ha salido nuestro mejor día. Ellos han estado, yo creo, muy cerca de su mejor nivel, muy bien en ataque, muy bien en defensa, y bueno, jodidos, ¿no? Ya te digo que más allá del resultado, hemos tenido esta primera vuelta, estamos teniendo algunas salidas complicadas, ¿no?, y teníamos ganas de que un equipo de arriba pues tratar de estar un poquito más cerca, y no lo hemos conseguido. Sí, pero desde luego, al final, bueno, es algo también natural en nosotros, que probemos durante el partido cosas diferentes, tanto en ataque como en defensa. O sea, no solemos recurrir a ello en situaciones de que vayan mal las cosas, porque siempre son peor, pero sí eran cosas que habíamos trabajado, ¿no?, para superar su defensa con el 7 contra 6, que es algo que utilizamos durante todo el año, y el 5-1 que nos había funcionado bastante bien, pero claro, un equipo como Valladolid es más complicado, ¿no? Bueno, yo creo que al final la valoración es que nos hemos acercado en algunos momentos, pero yo no tenía esa sensación, ¿no? Yo creo que al final, les he dicho a los chicos un poco, la sensación de que no encontrábamos la tecla, ¿no?, de cómo llevar el partido a nuestro territorio, y no sé, siempre a remolque, y cuando vas a remolque es complicado. Muchas gracias. Sobre todo la defensa. Al final, cuando el equipo defiende, se nota mucho. La portería para y así da gusto jugar. Así que bueno, principalmente las armas nuestras eran la defensa, no dejarles correr, y en ataque tener paciencia, porque sabíamos que los huecos y los goles iban a llegar. Sí, está claro, al final en el balonmano la portería, bueno, como he dicho antes, la defensa es muy importante, y la portería para poner la puntilla también. Juan lleva un año muy bueno, pero bueno, se ha demostrado que hacemos una muy buena pareja, que cuando no está uno el otro sale y para. Así que bueno, sobre todo también muy contento por Nico, por ese debut, además con parada, así que muy bien, todo redondo. Bueno, salir a ganar cada partido. Al final tenemos 2 derbis muy importantes contra León y contra Nava, y la salida a Puente Genil, que es un campo que siempre se nos da muy mal. Entonces bueno, intentar puntuar los 3 días, los 6 puntos, y bueno, a partir de ahí, pues si sale el día malo, pues bueno, con el siguiente, pero en principio no vamos a renunciar a nada. La importantísima victoria, era muy importante estos 2 puntos en casa contra un equipo que, como hemos podido ver,
vende muy cara su piel y en ningún momento está desenganchado del partido. Un partido muy trampa, como decíamos al principio en la rueda de prensa. Es un partido que se enquista de una manera rápida. Ellos en ningún momento pierden la cara y sobre todo tienen recursos, ¿no? Esa serie contra 6 que utilizan durante mucho tiempo, pues al final cuando lo juegas bien es muy difícil defenderlo. Y yo creo que esa es la gran virtud que hemos tenido hoy, que hemos sabido, teníamos defensivamente un trabajo previo que nos ha permitido, bueno, pues tener cierta solvencia a la hora de defender las distintas variantes del 7 contra 6. Los chicos se han encontrado cómodos en todo momento, hemos encajado, pero también hemos sido capaces de poder hacer brecha en el marcador un par de veces, con lo cual, en ese sentido, tácticamente, en el aspecto defensivo, muy contentos. Y después, bueno, era un partido donde en la fase de ataque nos ha valido con pocas cosas bien hechas. Quiero decir, teníamos claro que lo que queríamos jugar como, no hemos necesitado desgastarnos en exceso en situaciones directas y hemos podido hacerlo en situaciones tácticas, es verdad que muy concretas, muy trabajadas, con un espacio muy directo y que al final han podido hacerlo bien, la Chico lo han interpretado muy bien. A partir de aquí, bueno, yo creo que ha habido cierta ansiedad, ciertos momentos de ansiedad en la primera parte, donde hemos podido romper el partido, abrir una brecha grande y sin embargo nos ha costado. Y en la segunda parte, pues quizá el lunar ha sido cierta relajación para mi gusto, no hemos mantenido la intensidad que hubiésemos debido hasta los 60 minutos y eso ha dado la oportunidad de que ellos, como todo el partido lo han hecho, sigan ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, feliz también porque era un partido con mucha incertidumbre, la baja de última hora de Juan ha sido, bueno, sorpresa, por supuesto, nos ha sorprendido a todos porque al final es una situación que ha sido de madrugada, nada importante, pero que no le ha permitido estar y al final, bueno, pues era un momento duro para nosotros, ¿no? Porque es verdad que Juan en mi casa estaba teniendo una actuación excelente, pero lo que queda muy claro es que nuestra portería está muy bien cubierta. Ha salido César y ha hecho un grandísimo partido, ha sabido esperar su oportunidad, ahí la tiene, pero yo creo que lo importante de la portería o de la portería del Recoletas es que no tenemos rol de primer portero, ¿vale? Aquí hay dos porteros que cada uno sabe cubrir las espaldas del otro cuando es necesario y que se sienten muy cómodos apoyando al equipo en cualquiera de las facetas que sean necesarias, jugar, estar, animar, incluso hemos sido capaces de poder sacar unos minutos a Nico y poder experimentar un poquito en pista todas las sensaciones que nos están entrenando. Así que bueno, esa es la lectura a mayores del juego. Yo creo que importante noticia que César vuelva, esté y le veamos cómo era el César de siempre. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas del partido en Huerta del Rey entre vallisoletanos y ciudad realeños que dio el triunfo al Recoletas Atlético Valladolid en la mañana del domingo. Nos quedan dos partidos por repasar de la tarde-noche del domingo, con los que se cerraba esa jornada 12ª de la Liga Nexus Energía Sobal. Por un lado, dos triunfos locales. Por uno, el del Batco Balonmano Torlavega ante el Vivero Serol Balonmano Nava, en un partido donde ya desde el inicio el conjunto de Jacobo Cuetra estuvo dominando en el marcador, en sensaciones en el encuentro. Bien es cierto que el conjunto segoviano se enganchó en el tramo final de la primera mitad, porque ya desde la primera parte el conjunto cántabro tuvo rentas de 5 goles a su favor. Los segovianos reacortaron para irse solo 3 abajo al descanso, 14-11. Una distancia que se mantuvo durante el resto de la segunda mitad en torno a esa diferencia 3-4-5 goles, siempre controlado por el conjunto cántabro y los de Álvaro Senovilla, que aunque dieron un buen papel, dieron buena versión, no pudieron tener opciones reales de la victoria, de conseguir 2 puntos importantes en esa lucha por la permanencia, porque el Vivero Serol Balonmano Nava ha caído a los puestos de descenso este fin de semana por merced a su derrota y principalmente por la victoria del Sanicentro Balonmano Guadalajara ante el Bada Huesca en el partidazo de la jornada, el partido que pudimos ver a través de las cámaras de Teledeporte. Al final no pudimos estar por allí, pero os traemos toda la información del encuentro, del primer triunfo de la temporada del Sanicentro Balonmano Guadalajara en casa, en el David Santa María, con un gran ambiente como siempre, también con afición desplazada desde tierras ocense, relativamente cerca en ese desplazamiento, y es que hay que decir que es que Huesca por muchos momentos lo tuvo en su mano.
más que lo tuvo en su mano, estuvo por delante en el marcador. Ya desde el inicio, el conjunto de José Francisco Nolasco, dentro de esa igualdad que siempre que suele haber en los partidos, estuvo con renta a su favor, con muy buena actuación, por ejemplo, de Fran Ventecaya bajo palos, que fue una de las claves para conseguir renta de 3 o 4 goles a su favor. Bien es cierto que los alcarreños apretaron y de lo lindo, como siempre suelen hacerlo, en el tramo final de la primera mitad, para ser solo 2 abajo al descanso, 15-17. A partir de ahí el partido estuvo muy equilibrado tras el paso por vestuarios. Dio ese pasito adelante San Vicente Balonmano Guadalajara para igualar el encuentro, con mucho intercambio de goles, con muchas buenas sensaciones, pero en el tramo final del partido parecía que Huesca lo tenía bien todo a favor, en el sentido de ese igualdad de intercambio de goles. Momento clave, a 7 minutos del final, 28-29, con el balón para Huesca, incluso para ponerse 2 arriba, y ahí empezó, por un lado, la gran remontada de Guadalajara, por otro lado, el bajón notabilísimo de Huesca, y en esa suma de variables, un parcial espectacular de 8-1 hizo que el San Vicente Balonmano Guadalajara consiguiera un triunfo que desató la locura ante la afición en el David Santa María, y que, unido al triunfo que consiguieron el fin de semana anterior, le da un paso vital en esta lucha por la permanencia al conjunto alcarreño en esta Liga Nexus Energía Asobal. Bueno, pues gran triunfo del San Vicente Balonmano ante el Bada Huesca, con el que cerramos el repaso de protagonistas de ese encuentro en la de Santa María, en materia que nos facilita el departamento de prensa y comunicación del San Vicente Balonmano Guadalajara. Aquí se lo agradecemos, ya que no podemos estar. Nos pusieron falta, pero dentro de 15 días por allí estaremos seguro. Bueno, pues vamos a ver las valoraciones que hacían después del encuentro Daniel Pérez, el jugador de Bada Huesca, y su míster José Francisco Nolasco. Por parte del San Vicente Balonmano Guadalajara, celebrando un triunfo importante, Diego Vera, uno de los bastiones en el pivote del conjunto alcarreño, y su míster Juan Carlos Requena. Está la valoración de los protagonistas tras ese Guadalajara 36, Huesca 30. Valoración, creo que hemos estado en partido 50-55 minutos. Al final creo que lo hemos tirado, sabíamos lo que es esto, un pabellón que aprieta, un equipo que es muy difícil de ganar aquí en casa, que siempre luchan, ya lo sabíamos desde el año pasado, que son un equipo muy difícil, y creo que, pues nada, pedir perdón a la gente que ha venido por tirarlo así en los últimos 5 minutos, y aprender de los errores, sobre todo de no desconectar en los minutos finales cuando estamos en partidos. Sí, yo creo que ellos han cerrado en defensa, no hemos sido capaces de ver los espacios, de tener lanzamiento exterior. Nico creo que nos ha cerrado un poco más los espacios desde los extremos y nos ha costado un poco más, y creo que eso es lo que nos ha pasado. Bueno, como siempre, primero dar la enhorabuena a Guadalajara por la victoria, y luego, bueno, yo desde mi punto de vista, hemos estado en partido hasta faltando 6-7 minutos, hasta el 28-29 que estábamos. Ahí hemos perdido prácticamente todo. A nivel defensivo hoy, sobre todo en la segunda parte, ha sido un auténtico desastre, no sé, 22 o 23 goles me parece, ¿no? O 21. No puede ser 21 goles. Sobre todo si quieres ganar o luchar por el partido. En la primera parte hemos estado bastante bien controlando el partido, hemos ido ganando hasta de 5, y luego hemos dado demasiadas facilidades también a nivel defensivo en el último tramo, y Guadalajara se nos ha acercado hasta esos 2 goles del descanso. Luego lo que teníamos que hacer principalmente era mejorar a nivel defensivo, y no lo hemos hecho. Y cuando tú no estás fuerte en defensa, sino que permites muchos lanzamientos, y tu portería tampoco está, pues ni defensa ni portería, vamos muy mal. Y para mí lo peor ha sido los últimos 6-7 minutos, que hemos bajado mucho los brazos, hemos tenido demasiadas precipitaciones, y eso no puede ser. Sí, lo primero, darle las gracias a la afición por el apoyo hoy, que ya se merecían que le diésemos una victoria aquí en casa. Y nada, muy contentos, sabíamos que era un partido muy duro,
y los ha visto al final, aunque no hemos despegado en los últimos 5 minutos, se ha sufrido y ha sido complicado sacar los 2 puntos. No, hombre, yo apoyo al equipo todo lo que pueda, le ayudo todo lo que pueda. Y es verdad que pues, me estoy sintiendo cómodo, no estoy al 100%, pero poco a poco estoy ayudando un poco más al equipo y al final lo plasmo todo lo que quiero demostrar, lo plasmo a los compañeros y le lleno de energía un poco. Sí, yo creo que el partido de todo el equipo ha sido buenísimo. Luego individualmente sí que es verdad que Cota ha tenido un partido soberbio, ¿no? Creo que son 13 goles o algo así. Bueno, el ritmo en la primera parte yo creo que lo ha manejado bien Huesca, con esa renta de 1, 2 goles. Yo creo que el plan de partido no estaba saliendo porque estaban muy acertados ellos desde los extremos, muy acertadísimo Charlie, y luego Dani Pérez, luego en 7 metros. Ellos también creo que han estado bastante acertados en el lanzamiento de 7. Y luego creo que los primeros 5 minutos de la segunda parte ha cambiado completamente lo que es la dinámica del partido. Hemos hecho una muy buena renta, en prácticamente 2 minutos nos hemos puesto por encima. Yo creo que la gente ha apretado muchísimo, nos ha ayudado y hemos hecho muy pocos errores, creo, en la segunda parte. Creo que es cierto que ellos ha habido un momento que se han puesto 2 arriba, que el partido peligraba, pero creo que en defensa hemos cerrado bien. Nico al final ha tocado las que tenía que tocar y sobre todo no hemos tenido casi pérdidas y contraataques de ellos en una parte, pues yo creo que muy pocas. Hemos sido muy inteligentes en los ritmos del partido, saber cuándo frenar, cuándo acelerar y bueno, pues con los efectivos que teníamos, hoy nos ha hecho falta el 7 contra 6, porque creo que el ataque de 6 contra 6 con pivote estábamos consiguiendo bien, la primera parte también. El problema ha sido los lanzamientos, que creo que su portero han estado muy bien. Y nada, súper contento de brindarle la primera victoria, ¿no? a nuestra afición. Son 5 puntos seguidos, ahora nos toca el Barça, pero bueno, este partido se va a disfrutar mucho. Sí, muy bien, el trabajo defensivo, desde el centro de la defensa hacia afuera con los 2 y los exteriores. Yo creo que el equipo ha hecho un partido bastante correcto. Obviamente el tipo de defensa que hacemos pues tiene sus puntos débiles y ellos lo han ido encontrando, pero sí que no lo suficiente para meternos mano y ganarnos el partido. Así que bueno, pues contento por la victoria, contento porque nuestra afición y nuestra peña ya se merecía esta primera en casa y ojalá que sea la primera de muchas. Sí, claro, al final Juan es un jugador que todos los entrenadores queremos en nuestro equipo, que no hace ruido, que es un disciplinado, va a muerte con lo que le pides. Con soldados así, poco que decir. Él está aprovechando la lesión de Ais, está aprovechando que Fekete no puede atacar y lo está haciendo muy bien. Además, él defiende, es verdad que lo tenemos que dosificar, porque si no, él llega muy cansado, pero creo que lo está haciendo muy bien y muy contento por él. Además, es almeriense como yo, así que contentísimo. Sí, yo creo que él es un jugador que tiene un potencial muy grande. Físicamente es un portento. Luego hay que saber cuándo apretar y cuándo no. Yo creo que lo inteligente de hoy es que ha tenido muy pocas pérdidas y ha sabido apretar cuando queremos que apriete. Entonces está aprovechando muy bien también la baja de Manu y pues súper contento de que esté entrando en dinámica, de que le estén saliendo las cosas bien, porque él pone mucho empeño, él entrena bien, pero no siempre te salen las cosas, así que bueno, pues contento con él y con el equipo. Bueno, pues esas fueron las valoraciones de los protagonistas tras el triunfo del San Vicente de Balonmano Guadalajara ante el Badahuesca en la tarde-noche del domingo, uno de los 2 encuentros con el que se daba el cierre de la jornada 12ª de la Liga Nexus Energía Asobal. Bueno, pues cerramos aquí el apartado de repaso de la Liga Asobal. La semana que viene se nos viene una jornada intensa, después la repasamos en la agenda en el tramo final del programa. Pero momento ahora para repasar lo ocurrido en los resultados del resto de categorías nacionales y también de las competiciones europeas, que en un instante vamos a repasar de manera más detenidamente. Empezamos como siempre el repaso con ya que todavía no ha vuelto la Liga Carreras Iberdrola con todavía la disputa del Mundial. Volverá también en la semana previa a Navidades con doble jornada, el 17 y 18 de diciembre la jornada 12ª y el 20-21 la jornada 13ª de la Liga Carreras Iberdrola. Eso lo contaremos ya como previa la semana que viene. Lo que sí hemos tenido pasado fin de semana es División de Honor Oro Femenina, jornada 9ª. Y ojito que se aprieta y de qué manera la lucha por arriba con los resultados de este fin de semana. Ya lo estáis viendo ahí en pantalla. Los resultados de esta jornada fueron Balonmano Zozo femenino 22, Rajes Episur Córdoba 28,
Grupo USA Handball Mislata 19, Solís Balonmano Pozuelo Calatrava 36, Lleida Handball Club 24, Balonmano Casa Boadilla 29. Ojo con este resultado que ha puesto la liga de nuevo patas arriba. Vino Doya Berenguela Balonmano Bolaños 26, Lobas Global Ataco Vido 23, Asociación Deportiva Carvallal 28, Lanzarote Puerto del Carmen 22, Uniatlántico Pereda 34, Caja Rural Cleva 34 y Sar Colores Zaragoza 22, Anaitasuna 21. Con estos resultados la clasificación está de la siguiente manera. Ahí lo veis cómo está de apretado todo. Vuelve a haber triple empate en la cabeza de la tabla clasificatoria con 14 puntos. Ahora, primero Solís Balonmano Pozuelo Calatrava, segundo Lobas Global Ataco Oviedo, tercero Balonmano y Casa Boadilla. Y casi nada el aparato, que está la diferencia de goles apenas por goles, por muy pocos goles. Cuarto se coloca el Ragis Episur Córdoba, gran racha para el mítico de Sal Córdoba, con 12 puntos, 11 puntos para Vino Doña Minguera Balonmano Molinos, quinto, Junior Atlántico Pereda, sexto. Con 10 puntos está séptimo Balonmano Zozo Femenino. Está a mitad de tabla Zozo Femenino, uno de los candidatos al ascenso, pero es que está a solo 4 del primero. Así de apretado está la zona noble. Con 8 puntos encontramos al Xarco de Zaragoza, octavo. 7 puntos. Hay un triple empate entre Caja Rural Cleva noveno, Anaitasuna décimo y Lleida Handball Club un décimo, y también está apretadísima la lucha por la permanencia. Con 4 puntos tenemos a Asociación Deportiva Carvallal duodécimo y a Grupo USA Handball Mislata décimo tercero, colista el Lanzarote de Puerto del Carmen con 3 puntos. Pasamos también a repasar lo que nos ha dejado la División de Honor Plata masculina, que ha tenido su jornada decimotercera este fin de semana, con los siguientes resultados: Barça Athletic 33, Club Cine Colegio Los Oces 28, Club Balonmano Soria 24, Confía Base Oviedo 21, Blendio Sinfín Santander Ciudad 28, Fertivena Puerto Segundo 28. Ojo con este resultado. Fundación Agustino Alicante 28, Troso Málaga 31. Troso Málaga venció un día después de haber anunciado el despido de Chispi y de Miki Rueda como entrenadores del equipo. Fue despedirles y vencer Málaga. Bueno, esto es información. La opinión la dejo para ustedes. Ática 21 Hotels Hogar Coruña 39, Club Balonmano Alcobendas 20. El líder sigue siendo líder. Cajasol Sevilla Balonmano Proin 36, Balonmano contra Zaragoza 27. Trasmave Gobicarci Tubo Ambos Club Ibiza 27, Ubu San Pablo 2031 39, y en el último partido entre dos de los candidatos a la zona noble, Balonmano Servigroup Benidorm 34, Anaitasuna 29. Con estos resultados, la clasificación está así de preciosa. Por arriba sigue el líder, el Cajasol Sevilla Balonmano Proin con 20 puntos. Segundo, a un punto, con 19, el Ubu San Pablo Burgos 2031. Con 18 puntos nos encontramos un trío conformado por Ática 21 Hotel Soar Coruña, tercero, Fertivera Puerto Segundo, cuarto, y Balonmano Servigroup Benidorm, quinto. Con 16 puntos nos encontramos a Fundación Agustino Alicante, sexto. Ha firmado 2 derrotas seguidas que la han hecho bajar de la primera plaza a la sexta en 2 semanas. Así de apretada está la liga. Séptimo está Anaitasuna con 15 puntos. Octavo, Barça Athletic con 14 puntos. Y ojo que también la zona de abajo se aprieta, y de qué manera. Con 12 puntos, noveno el Trasmápico Gobicarci Tubo Ambos Club Ibiza, noveno, y el Club Cine Colegio Los Oces, décimo. 10 puntos para Blendio Sinfín Santander Ciudad, un décimo. Con 8 puntos, un cuarteto conformado por Tros Málaga, duodécimo, Club Balonmano Soria, 13º, y ya en puesto de descenso, Confía Base Oviedo, 14º, y Balonmano contra Zaragoza, 15º. Sigue una semana más como golista, sigue una semana más sin conseguir ningún punto. Club Balonmano Alcobendas, 13 jornadas, 13 derrotas, único equipo en las 2 principales categorías de nuestro balonmano sin conocer punto alguno. Qué penita nos dan algunos. Cómo está la situación de Alcobendas. En fin, bueno, vendrán tiempos mejores, seguro, para Alcobendas y para el balonmano madrileño. Ahí lo dejo. Bueno, pues vamos ya a lo que se nos viene en unos instantes en nuestro programa. Competiciones europeas. Empezamos con la Liga de Campeones. Digo empezamos porque vamos a repasar las dos ahora mismo. Liga de Campeones, jornada décima, última antes del parón por el europeo, que nos dejó los siguientes resultados la pasada semana. Dinamo Bucureşti 27, Aalborg 30.
En el resultado de la jornada, Colstar 28, Fuse Berlin 24, primera derrota de Fuse Berlin en la temporada. Además, Wamba Sprint 32, Sporting Club de Portugal 31 y Nantes 29, Industria Kielce 33. En el grupo B, los resultados fueron Zagreb 27, Eurofan Penister 23. Rubén Garabaya ha sido destituido como entrenador del conjunto de Nord-Macedonio. Además, triunfo del Barça 38-33 ante el Paris Saint-Germain. Orlen Wisla-Plock 34, GOG 35 y Magdeburgo 40, OTP Punk Big Szeged 32. Con estos resultados, la clasificación de los dos grupos está de la siguiente manera. En el grupo A, líder el Fuse Berlin con 18 puntos, 9 victorias y una derrota, la de esta pasada semana. Segundo, el Albo Jamal con 17. Tercero, Wamba Sprint con 12 puntos. Cuarto, Sporting Club de Portugal con 10 puntos. Quinto, Industria Kielce con 9 puntos. Sexto, Nantes con 8 puntos. Séptimo, Colstar con 4 puntos. Colista, Dinamo Bucureşti con 2 puntos. Y en el grupo B, líder, este sí, con pleno de victoria, 10 de 10. Magdeburgo con 20 puntos. Segundo, Barça con 18, que ya están ambos virtualmente clasificados a cuartos de final, porque el tercero sigue siendo el Orlen Wisla-Plock, pero ahora con 12 puntos, a 6-8 de distancia de alemanes y catalanes. Cuarto, OTP Pixel con 10 puntos. Quinto, GOG con 8 puntos. Sexto, Paris Saint-Germain con 6 puntos. Séptimo, Eurofan Pelister con 4 puntos. Y octavo, Zagreb con 2 puntos. Y cerramos el repaso de los resultados con la EHF European League, porque repasamos ya cómo terminó en la fase de grupos para los nuestros. Ahí lo estáis viendo en el grupo A. En la última jornada nos dejó el triunfo del Flensburg Handewitt 38-35 ante el Irudez Bidasoiru, y además el triunfo ya sin nada en juego del San Rafa, el 25-24 en pista del Portai Saturda, que cierra el grupo con Flensburg líder con 12 puntos, pleno de victoria. Segundo, Bidasoiru con 6 puntos, clasificado para la ronda principal. Tercero, eliminado el San Rafael con 6 puntos también. Cuarto, Portai Saturda con 0 puntos. Pasamos al grupo C. Vamos, emoción a raudales en esta última jornada, porque nos dejó el Grossis Slovan 30, Arus 37 y el Freiking Balomanones 29, Binaul Mayamare 28, que deja el grupo C de la siguiente manera. Primero, Arus con 10 puntos. Segundo, Freiking Balomanones con 7 puntos, clasificado vamos a la ronda principal. Tercero, eliminado el Grossis Slovan con 4 puntos. Cuarto, Binaul Mayamare con 3 puntos. Si Mayamare hubiera vencido en Granollers, hubieran pasado los rumanos. Así de apretado estaba este grupo. Y así de apretado terminó también el grupo H, el grupo de Ademar, que en la última jornada lo dejó el Nexe 29, Abanca de Mar León 28 y el Cadete en Sajosen 32, Partizan Almiras Belgrado 19, que dejó como primer clasificado a Nexe con 7 puntos, segundo clasificado Cadete en Sajosen con 6 puntos, clasificado vamos a la ronda principal. Tercero queda el Partizan con 6 puntos, empatado a puntos con Cadete, pero por peor diferencia de goles. Y cuarto, Abanca de Mar León con 5 puntos. Sí, ha terminado último, pero un par de goles más y lo hubieran metido en cuartos en la segunda ronda de la IHF European League. Bueno, lo repasamos en un instante con Edu Gulló, las claves de todo lo que nos ha dejado esta semana en competiciones europeas. Continuamos aquí en el programa La Madre de esta semana y, como decía hace un instante, vamos a repasar lo que ha sido la última semana de competiciones continentales en la Liga Campeones y en la Liga Europea, que nos ha dejado cosas muy interesantes, partidos emocionantes y además también el cierre de esa primera fase de grupos de la segunda competición continental. Lo repasamos todo, como siempre, con nuestro compañero Edu Agulló, al que ya saludamos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo. Bueno, pues empezamos el repaso, como siempre, de la Liga Campeones, que ha tenido su jornada 10ª la pasada semana, con el partido del Barça, que tuvo, ante el Paris Saint-Germain, con ese triunfo, tuvo dos partes totalmente diferenciadas. Una primera demoledora, donde además consiguió igualar el récord de máxima anotación en una primera parte de un partido de Champions, y una segunda muy errática, donde, bueno, incluso hasta el PSG tuvo alguna opción incluso de meterse en partido. Sí, la verdad que fue un partido muy extraño y bajo mi punto de vista no demasiado atractivo para el espectador. La primera parte fue un arrase total y absoluto. El Barça en conjunto estuvo realmente bien. En los primeros minutos Dicamem estuvo espectacular. Y bueno, el Barça sin necesidad incluso de unos números espectaculares de Mil Nielsen, que son a lo que nos
tiene siempre acostumbrado, pues fue realmente superior al Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que además, bueno, sigue con la baja de Gianni Green y tuvo que echar mano del portero del filial que estuvo un rato en esa segunda parte y lo notaron mucho. 26-16 al descanso y el segundo tiempo no tuvo excesiva historia, ¿no? Es cierto que el PSG fue cada vez acercándose un poquito e incluso llegó, entre comillas, a inquietar un poco porque llegó a colocarse a 4 goles de ventaja, pero bueno, quedaban 3 minutos, era un tanto irreal y con 2 goles en ese tramo final de Petar Cicusa, pues bueno, dejaron el partido ya sentenciado. Lo habíamos hablado, no sé si la semana pasada o la anterior, de que Eloy Prandi está siendo un jugador importante en el PSG, que estaba metiendo muchos goles, y el otro día 14 goles del jugador francés que llega en muy buen estado de forma al europeo. Y bueno, una victoria para el Barça bueno, que les da un poco más de margen en esa pelea por las 2 primeras posiciones y que probablemente no tenga muchas conclusiones que sacar más allá de esa realmente muy buena primera mitad. Totalmente, totalmente. La primera parte en la que demostró el potencial de uno de los mejores equipos de esta Liga de Campeones. Otro de los mejores equipos, bueno, incluso ahora, y hacemos un poco de spoiler de lo que vamos a hablar después, el único que a día de hoy sigue cumpliendo victoria es el Magdeburgo, que tenía también otro duelo importante dentro de los equipos potentes de este grupo, en casa ante el PIK Szeged, y volvió a demostrar el actual campeón de Europa el potencial con ese +8 final, incluso ya desde la primera parte abriendo distancias. Sí, seguimos con lo que venimos contando durante las últimas semanas, dejando a un lado spoilers. Los 2 mejores equipos de Europa actualmente están siendo el Magdeburg y el FC Berlín, y el Magdeburg está dejando unas sensaciones de un equipo muy superior al resto de equipos en Europa. El camino de una Champions es muy larga y todo puede cambiar en los últimos meses de la temporada, pero lo cierto es que en Bundesliga, que ya hablaremos la próxima semana, están dando pasos muy importantes de cara a conseguir un nuevo título, y en Champions League, pues bueno, ya tienen prácticamente en el bolsillo, no es matemático, pero podemos ya prácticamente aventurarnos a decir que el Magdeburg va a ocupar una de esas 2 primeras posiciones. 20 puntos en 10 jornadas, y el otro día, bueno, pues el PIK Szeged sabemos que es un equipo complicado. El partido aparte se les empieza un tanto cuesta arriba, el PIK Szeged se encontraba cómodo sobre el campo y consiguió ponerse a los 10 minutos con una ventaja a favor, pero a partir de ahí el partido cambió por completo. El Magdeburg impuso su ritmo de juego, su superioridad en los unos para uno, estuvo bien en defensa y consiguió, pues bueno, llegar al descanso ya con creo que fueron 6 goles de ventaja. La segunda parte poca historia tuvo, la fue controlando muy bien, llegando incluso a tener rentas de 9-10 goles y consiguió una victoria que, como digo, pues bueno, pues esa reconfirmación una vez más de que es el mejor equipo de Europa y de que están en un estado de forma pletórico que les está llevando en volandas a garantizarse la primera o segunda posición en la fase de grupos de la Champions y a dar un paso de gigante en la lucha por la Liga en la Bundesliga. Totalmente, siguen en esta forma el conjunto de Ben Bieger en este primer tramo de temporada 25-26. Cerrando el grupo B, otros 2 partidos muy igualados, en ducha directa en ambos frentes. Por un lado, el triunfo del Gudme en Polonia, en pista del Wisła Plock, para apretar esa lucha por los puestos de pasar a la segunda fase. Y en la zona baja, el primer triunfo, el único equipo que todavía no había puntuado en esta Liga de Campeones, el Zagreb, ante el Eurofalpes de Rubén Garabaya, que bueno, le sigue agarrando como un clavo ardiendo las pocas opciones que pueda tener para meterse en la sexta plaza. Sí, empezando por el partido más atractivo de estos dos, el Wisła Plock Gudme. Bueno, un resultado sorprendente, porque sobre todo siendo en Polonia, pues es un resultado que nos sorprende, pero siempre lo digo aquí una semana tras semana, que Gudme es un equipo muy valiente, con jugadores de mucho talento y que bueno, son capaces de sacar este tipo de resultados haciendo gala de ser jugadores que tienen un futuro más que prometedor por delante. Este resultado es el que hace que Barça y Magdeburg estén con una cierta holgura, que no sea ni mucho menos matemático, porque esto queda un camino bastante largo, pero que han dado un paso de gigantes para ocupar una de las 2 primeras posiciones, y un resultado que seguro que, bueno, que ha defraudado a Xavi Sabaté, que estaban intentando engancharse lo máximo posible a esa pelea. Bueno, si al final acaban quedando en tercera posición, la fase de grupos tendrá una muy buena nota para el conjunto polaco y bueno, un resultado muy positivo para un Gudme que bueno, que se mete ahí
de lleno en la pelea por la cuarta posición, que sería muy buena para el conjunto danés y que pues consigue tener más margen de cara a asegurarse la clasificación, que ahora mismo fuera de los puestos de los 6 primeros puestos tenemos precisamente a Eurofarm y a Zagreb. Victoria que ha entrado dentro de un poco lo normal de Zagreb. Al final en casa es un equipo que dentro de sus capacidades se hace más o menos fuerte. Y bueno, un partido donde que en el inicio del encuentro pues no fue capaz de imponerse. El Eurofarm estaba más cómodo y la segunda parte cambió por completo y consiguieron llevarse la victoria. El Eurofarm de Garabaya, pues una pena que se haya acabado la aventura de Rubén como entrenador del conjunto macedonio. Yo creo que por lo menos en Champions, que es lo que más sigo en el día a día del Eurofarm, pues estaban haciendo muy buena competición. Es cierto que tiene muy cuesta arriba la clasificación, me parece algo normal porque no es uno de los 6 mejores equipos de este grupo y estaba siendo muy competitivo en la mayoría de los partidos. Bueno, me da pena que no se pueda sea más larga esta trayectoria de Rubén Garabaya, que realmente lleva muy poco tiempo a los mandos de este proyecto. Sí, una pena que no hayan podido confiar los normaciones más en el técnico asturiano en este proyecto que está dando muy buenas sensaciones. Cerramos el grupo B, pasamos al grupo A y hay que empezar hablando obviamente de la gran noticia de la semana y es esa derrota del FUSE Berlín que perdía su papel de invicto en esta Champions y además en pista del último clasificado, en pista del Kostad, 28-24, sorprendente no solo el resultado como tal, sino el desarrollo del partido donde el conjunto noruego estuvo precisamente por delante de los 60 minutos. Sí, la verdad que bueno, pues el resultado sin duda más sorprendente de la jornada. El Kostad, ya no es que fuera el último del grupo, para mí es el peor equipo de la Champions. El FUTSE Berlín, que como bien decía al inicio, para mí es el mejor equipo de Europa junto al Magdeburg a día de hoy. Decidió el conjunto berlinés, la semana pasada lo hablábamos, que la carga de minutos de Matthias Gidsel estaba siendo espectacular, está jugando en Bundesliga más del 90% de los minutos, en Champions siendo un jugador capital para el Berlín, decidieron darle descanso y vaya si lo notaron. Lo cierto es que yo creo que el FUTSE Berlín tiene capacidades y tiene potencial como para que aunque no esté Gidsel poder ganarle a un equipo como Kostad, pero todo se le fue cuesta arriba. También hay que destacar que en los últimos partidos el Kostad no había tenido a Andreas Palic en portería, lo recuperaron y la verdad que hizo un muy buen partido y fue pieza fundamental para que consiguieran la victoria. Bueno, pues el Kostad ya se va con el resultado positivo de la fase de grupos. Creo que va a ser un oasis en el desierto y me extrañaría mucho que los resultados de las próximas jornadas le valgan para meterse en la pelea por la clasificación, pero bueno, se van a llevar ya ese premio de haber ganado al FUTSE Berlín, de haber sido el primer equipo y puede ser que el único de este grupo en conseguir una victoria ante el equipo de Berlín. Pues sí, ese premio que se llevan, o sea, el premio pequeño para el conjunto noruego. El otro triunfo local de la jornada fue en otros partidos que también estábamos pendientes antes por la entidad de los rivales, ese encuentro entre Veszprém y Sporting Club de Portugal, donde finalmente el resultado ajustado, pese a que los majeros se fueron 5 arriba al descanso, y es que al conjunto luso es de los que aprieta los 60 minutos cada encuentro. La verdad que partido muy bonito, el Veszprém fue claramente superior durante muchos minutos del partido, llegando a tener unas rentas considerables de hasta 6 goles de ventaja. Y bueno, el Sporting es un equipo que tiene mucho carácter, que es muy guerrero, que se engancha a todos los partidos y como le des la mínima opción, ellos la van a coger y vaya si la cogieron, porque de hecho tuvieron el partido no ganado, pero bueno, lo tenían bien, estaban con +2 a falta de 5 minutos y en un tramo final no muy bueno del Sporting, con no mucho acierto, le permitió al Veszprém volver a darle la vuelta al partido y conseguir en ese tramo final, a falta de muy pocos segundos, un último gol que le dio la victoria, una victoria de mucha importancia para el Veszprém, un Veszprém que se pone ahí con 12 puntos. Sigue mirando de reojo al Aalborg, pero cada vez que pasan las jornadas pues va estando mucho más difícil el poder asaltar esa segunda posición, pero bueno, intentando afianzarse a ese tercer puesto que le permitiría a priori tener un cruce un tanto más asequible en la siguiente ronda. Bueno, vamos a ver las próximas jornadas que ya tendremos en 2026, pero donde va a haber partidos muy, muy interesantes entre estos equipos que están peleando por quedar lo más arriba posible. Yo creo que tal y como está la situación, salvo que a la vuelta del europeo cambien mucho las dinámicas,
Me cuesta pensar que en Aalborg y Futse Berlín se les escape la primera y la segunda posición, pero es que en esa pelea por tercera, cuarta, quinta, sexta va a ser encarnizada hasta la última jornada. Totalmente, totalmente, porque en ese grupo A, además tuvimos ese triunfo del Aalborg en Bucarest, que bueno, que como decías, asienta esa segunda plaza, y también en esa lucha que decías entre la tercera y sexta plaza, y por tanto el triunfo del Kielce de Talas Dulcevalle en Francia, en pista del Nantes, para apretar lo que decimos, sobremanera esa lucha en esos 4 puestos. Sí, el Kielce dentro de su descenso de nivel respecto a las temporadas donde llegó a la final de la Champions, pues está siendo un equipo competitivo como no fue la pasada temporada y para muestra esta victoria de tantísima importancia en Nantes. Además, bueno, parecía que su destino estaba abocado a pelear por la quinta, sexta posición, a ver si era capaz de meter a alguien por detrás y ahora la cosa ha cambiado mucho. De hecho, en la siguiente jornada, cuando volvamos del europeo, tendrán que jugar ante el Veszprém. Como consigan ganar ese partido, se pondrían a un punto del conjunto húngaro y la situación cambiaría por completo. Mi sensación es que su contexto es estar ahí, peleando por la quinta, sexta posición, pero con victorias como esta conseguida en Francia, la cosa cambia. Por los intereses del balonmano español, muy buen partido de las Dusevalle, fue una grandísima noticia de cara a la próxima competición, al europeo, y bueno, un jugador que tuvo un rendimiento espectacular, sobre todo en momentos importantes del partido para conseguir más o menos romperlo y llegar con cierta comodidad al tramo final de temporada. Y bueno, como decía, una victoria de mucho prestigio para el cara al Kielce, que bueno, pues da un paso de gigante en la lucha por la clasificación, que yo presupongo que el conjunto polaco va a estar en la siguiente ronda y que bueno, que se mete de lleno en esa pelea por incluso la tercera posición. Pues sí, vamos a ver qué tal va en los 4 partidos que tendremos en febrero o marzo, la vuelta de esta Liga Campeones que hace ahora el parón por el europeo del próximo mes de enero. Y cerramos esta parte de competiciones europeas echando un vistazo a cómo terminó esa primera fase, esa fase de grupos de la Liga Europea para los nuestros, donde el Bidasoa, que ya tenía todo el pase hecho, plantó muy buena cara, dio muy buena imagen en pista en el Flensburg, que finalmente tuvo que ceder, tuvo que firmar una derrota. Y 2 partidos muy ajustados con la cara y la cruz. La cara de Granollers, que sufriendo muchísimo consiguió el pase a la segunda fase, y además que murió en la orilla, plantando muchísima cara en Nasix, en pista del Nese, para conseguir el pase. Sí, me quiero detener en los 2 partidos donde había realmente cosas en juego. Granollers contra Vallamare le costó mucho. Yo la verdad que me esperaba un partido no sencillo, pero bueno, un partido en el que el Granollers estuviera durante más minutos por delante del marcador, porque la realidad es que hasta el tramo final el Granollers estuvo por detrás, incluso llegando a estar con 4 goles de desventaja a falta de más o menos 15 minutos. Y luego fue también un tramo de final extraño, porque sí que es cierto que el Granollers empezó a encontrarse un tanto más cómodo, a anotar con cierta facilidad, empezaron a mejorar el trabajo defensivo y eso le permitió que a falta de 3, 4 minutos la renta fuera de 3 goles de ventaja. Tal y como estaba la fase de grupos, pues parecía que era imposible que se le diera la vuelta al marcador, pero el conjunto rumano volvió otra vez a las andadas, consiguió ponerse a un gol de desventaja y aunque bueno, pues no le valía el empate, lo peleó hasta los últimos segundos, que una parada de Pau Panitini en el tramo final, pues bueno, impidió que metieran ese 29-29 y pudieran presionar ahí en los últimos instantes. Creo que el Granollers se merecía esta clasificación, que fue el segundo mejor del equipo de la fase de grupos y bueno, yo creo que triunfó con justicia y como digo, una clasificación meritoria. Y por parte de la de Mar, yo lo comentaba la semana pasada, que era un partido muy muy difícil, que lo normal era que el Nexen ganase y la realidad es que la de Mar lo rozó. Estuvo muy muy cerca de poder conseguir la victoria, de hecho durante muchos momentos para mi gusto lo mereció. Y hasta el tramo final peleó por el empate. Al final, Rodrigo Pérez Arce, a falta de minuto y medio, consiguió el gol del empate y bueno, tuvieron opciones reales de poder llevarse la victoria en Croacia, que hubiera sido un resultado espectacular para la de Mar. El Ademar ha sido un poco irregular dentro de esta fase de grupos, pero en general creo que ha sido una buena participación del equipo de Dani Gordo, que se despide como último de grupo, pero que realmente, como estaba diciendo, tuvo opciones de clasificación hasta los últimos segundos del último partido de la fase de grupos. Creo que bueno, que la nota que hay que ponerle es de aprobado y que bueno, vamos a ver las próximas temporadas si el Ademar es capaz de más o menos mantener el bloque con jugadores que ya vayan ganando experiencia en competición europea y si pueden volver pues ya con más garantías de intentar clasificarse para la siguiente ronda.
Pues seguro que sí, porque ha dejado muy buena sensación en el conjunto leonés en esta fase de grupos de la Liga Europea. Una Liga Europea que volverá en febrero, al igual que la Liga de Campeones. Mientras tanto, estaremos contando las horas y los días para ese Campeonato de Europa de selecciones que tendremos el mes de enero. Pues nada, Edu, que la semana que viene, en la último repaso, la última ventana de balonmano internacional, echaremos un vistazo a Sí. cómo termina la primera vuelta de la Bundesliga y ya empezaremos a calentar motores de cara al europeo. Perfecto, sí, tenemos que ahí que analizar cómo ha terminado la primera vuelta. Como digo, como decía antes, con un Magdeburg que tiene casi medio título en el bolsillo, aunque es demasiado pronto para decirlo, sobre todo cuando hablamos de Bundesliga. Y nada, ya poco ya pensando en ese europeo que después de esta semana donde han salido las listas de 35 ya tenemos ganas de que llegue la cita. Pues sí, muchas ganas tenemos. Así que nada, la semana que viene nos vemos. Edu, un abrazo. Un abrazo, Alfredo. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro compañero Edu Agulló, con el que siempre analizamos la actualidad de las competiciones europeas. Y bueno, ya hemos hecho un poco de spoiler de lo que vamos a hablar la semana que viene, ya que han acabado las competiciones europeas, la Liga de Campeones y la Liga Europea por este 2025. Pero bueno, la semana que viene haremos un vistazo a cómo está la principal competición de clubes a nivel nacional en este mundo, la Bundesliga, que además justo este próximo fin de semana llega a su cierre de la primera vuelta, que no a su cierre de 2025, porque ya sabéis que en Alemania hay partidos hasta prácticamente el día antes de que se concentren las selecciones para los grandes torneos. Lo digo en broma, pero bueno, porque siempre en Navidades aprovecha Alemania para hacer también jornadas. Incluso a veces, pues bueno, poco más que están no allí comiendo las uvas, pero casi. Y después de comer las uvas, ya los jugadores se meten a las concentraciones con sus selecciones de cara a el europeo que vamos a tener en el mes de enero en Noruega, Dinamarca, Suecia y que vuelvo a hacer gancho, lo vamos a seguir de cerca aquí en Pasión Balonmano. Incluso allí, si no me equivoco, si no me equivoco, allí estaremos. Bueno, para cerrar esta parte de Europa y además también en un instante os cuento cómo ha terminado esa segunda fase del Mundial y qué nos espera para esta semana en la lucha por la lucha por las medallas. Pues contamos cómo va a ser esa segunda fase para los nuestros, para los españoles en la EHF European League. Ahí lo estáis viendo en las gráficas, infografías que facilitó la EHF, la Competición Europea, también en redes sociales. ¿Cómo va a empezar? Para los dos grupos donde vamos a tener equipos españoles, para el grupo de Vidasoa y para el grupo de Fracking de Granollers, de Irudés Vidasoa y Fracking Balonmano Granollers. El conjunto de Alex Moza, que va a estar metido en el grupo 1 de esa main round, de la ronda principal. Ya estáis viendo ahí el cartel del grupo 1 y es que podía ser perfectamente un grupo de Liga de Campeones. Ya no un grupo de Liga de Campeones, sino rivales de cuarto de final de Liga de Campeones. Es que el nivel es increíble. Bueno, pues va a estar en el grupo 1 de la ronda principal, el Itudez Vidasoa Irún, en un grupo que va a empezar liderado por los dos conjuntos alemanes, el Kiel de, ahí veis, Andreas Wolf y de nuestro querido Gonzalo Pérez de Vargas. Con 4 puntos y un más 11 de diferencia de goles, empieza la ronda principal. Segundo empieza el Freno Hanavich con 4 puntos y también el más 4 de los dos partidos ante Irudez Vidasoa Irún. Tercero empieza el Irudez Vidasoa Irún con 0 puntos y un menos 4. Y cuarto empezará el Montpellier de Diego Simonet and Company con un menos 11 en este grupo 1 de la ronda principal. Mejor o con más opciones quizás reales está el grupo 2 de la ronda principal donde va a estar el Fracking Balonmano Granollers, pese a que empieza último, pero ahí lo estás viendo. Todos empiezan con 2 puntos, porque como en los duelos de la primer grupo los equipos clasificados han vencido entre ellos, pues todo empieza con 2 puntos, pese a la diferencia de goles. Primero empieza el Aarhus danés con 2 puntos y el más 4. Segundo empieza el Porto con 2 puntos y el más 2. Tercero el Elbrun Handball, el conjunto noruego, con 2 puntos y menos 2. Y cuarto empieza el Fracking Balonmano con 2 puntos y el menos 4. Pero, insisto, hay que ir a Portugal y a Noruega, a por todas para el conjunto de Antonio Rama, a ver si tiene opciones. Y bueno, Vidasoa, pues a disfrutar en Montpellier y en Kiel. Y bueno, si suena la campana bien, pero
para qué negarlo, está harto complicado el tema, ¿eh? Viendo el nivel que están, sobre todo Kiel y Flensburg, en esta liga europea. Pasamos ya a recapitular y repasar, como decía hace unos minutos, lo que ha ocurrido en el Mundial Femenino en las dos últimas jornadas, porque ya tenemos el camino hacia la lucha por el título. Lo primero de todo, como dejamos pendiente en el último programa mundialeando, el cierre de esta segunda fase de ronda principal, contamos lo que ocurrió en estos dos últimos días. El domingo, los resultados que nos dejaron la última jornada fueron Senegal 23, Japón 27, Corea del Sur 28, Chequia 32, Suiza 24, Rumanía 36, Angola 26, Suecia 24 y los ajustadísimos Hungría 27, Dinamarca 28, que decidió el primer puesto de Dinamarca, y el nada ajustado, para que negarlo, Rumanía 33, o mejor dicho, o Noruega 33, Brasil 14, que ya confirma el primer puesto de Noruega. En el grupo 3, que se cerró en la jornada de ayer lunes, la última jornada nos dejó el Túnez 29, Argentina 30, el Polonia 35, Austria 30 y el Francia 23, Países Bajos 26. Esto nos deja ya la ronda principal finalizada de la siguiente manera. En el grupo 1, primer clasificado Dinamarca con 10 puntos, segundo clasificado también metido en cuarto de final Hungría con 7 puntos, tercero quedó Rumanía con 6 puntos, cuarto Japón con 5 puntos, quinto Suiza con 2 puntos, sexto Senegal con 0 puntos. El grupo 2, bueno, le recapitulamos, ya lo contamos el otro día, quedó primero Alemania 10 puntos, segundo Montenegro con 6 puntos que se queda a cuarto de final, tercero Serbia con 5 puntos, cuarto España con 4 puntos, tercero Isla Feroe con 3 puntos, cuarto Islandia con 2 puntos. El grupo 3, finalizado ya con Países Bajos, primero con 10 puntos, segundo Francia con 8 puntos, tercero Polonia con 6 puntos, cuarto Austria con 2 puntos, quinto Túnez con 2 puntos, sexto Argentina con 2 puntos en ese triple empate. Y el grupo 4, con Noruega, que terminó en primera posición con 10 puntos y un más 82 de goles de diferencia. Solo Brasil ha tenido balance positivo, que ha quedado segunda con 8 puntos, más 4 de diferencia. Todos los demás han sido un balance de goles negativo. Tercero Angola con 6 puntos, cuarto Suecia con 4 puntos. Quinto Chequia con 2 puntos, sexto Corea con 0 puntos. Y eso lo que nos deja es la lucha por las medallas de la siguiente manera. Los cuartos de final que tendremos este mismo martes, ya tenemos dos. A las 5:15 de la tarde Alemania se enfrentará a Brasil. A las 8:30 de la tarde Noruega se enfrentará a Montenegro. Y para el miércoles tendremos el Dinamarca-Francia a las 5:30 de la tarde y el Países Bajos-Hungría a las 8:30 de la tarde. Quedará ya para el fin de semana la lucha por las medallas, semifinales y final. Las semifinales, una será a las 6:15 de la tarde, otra a las 9:15 de la noche. Todavía no se sabe el orden, obviamente. Una semifinal va a enfrentar al vencedor del Alemania-Brasil con el vencedor del Dinamarca-Francia, ojo con ese lado del cuadro. Y la otra semifinal enfrentará al vencedor de Noruega-Montenegro con el vencedor del Países Bajos-Hungría. Y el domingo tendremos la lucha por las medallas. Domingo 2:30 de la tarde, partido por el bronce. Domingo 5:30 de la tarde, la gran final de este Mundial de balonmano femenino. Bueno, repasado el Mundial, vamos ya con lo que nos espera para el balonmano más cercano, empezando con la Liga Nexus Energía Sobal, que ya está viendo ya en pantalla los partidos de la jornada 13ª, pero contar que esta semana se recuperan los 2 partidos que están pendientes de esta primera vuelta. El miércoles a las 8:30 de la tarde tendremos en el Sandemo One el Tubos Aranda Villaranda Barça de la tercera jornada, y el jueves a las 8:30 de la tarde tendremos el partido de la jornada séptima entre la Banca de Marreón y el Vivero sobre el Balonmano Nava, que se aplazó por la placa de gripe que tenía el conjunto segoviano en su momento. Ahora sí, la jornada 13ª, que arranca el viernes con 2 encuentros. A las 7 de la tarde en el Sargal, el Rey Balonmano Cuenca contra Freaking Balonmano Granollers. Y a las 8:30 de la tarde el Irudec Vidasoirún contra Frigorífico El Morzo Cangas. Para el sábado tendremos a las 12:30 del mediodía en el Palau Blaugrana
Barça contra San Vicente Balonmano Guadalajara. A las 6 de la tarde, el partido de Teledeporte en el Quijote Arena, Caserío Ciudad Real contra Tubos Aranda, Villa de Aranda. A las 7:30 de la tarde tendremos el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil, Recoletas Atlético Valladolid. Y a las 8:30 de la tarde del sábado tendremos el Bada Huesca contra el Batco Balonmano Torrelavega. Quedarán para el domingo a las 12:30 del mediodía el Vivero Solol Balonmano Nava contra el Dicorpeval Logroño Rioja. Y a las 6 de la tarde en León, el Abanca de Mar León contra el Horneo Eón Alicante. Pasamos a la división de honor oro femenina, que este próximo fin de semana tiene su jornada 10ª, con los siguientes horarios. Sábado, 5 de la tarde, Anaitasuna contra la Asociación Deportiva Carballal. A las 5:30 de la tarde, Caja Rural Cleva contra Balonmano Zuazo Femenino. A las 6 de la tarde, horario peninsular, 5 de la tarde, horario insular, Lanzarote de Puerto del Carmen contra Timino Doña Berenguela Balonmano Bolaños. A esa misma 6 de la tarde tenemos el Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava contra el Lleida Handball Club. Para las 8 de la tarde, partidazo entre dos equipos de la zona noble de la tabla clasificatoria. En el Florida Arena, Lobas Global Atac Oviedo contra Uniatlántico Pereda. A las 8:30 de la tarde, Balonmano de Sabadell contra Shark Colores Zaragoza. Cerrará la jornada el domingo a la 1 de la tarde, el Raje Sepisur Córdoba contra el grupo USA Handball Mislata. Y cerramos el repaso, como siempre, con la división de honor plata masculina, que tiene este fin de semana su jornada 14ª, es decir, la penúltima de la primera vuelta. Arranca la jornada el sábado a las 5:30 de la tarde con el Club Balonmano Cuendas contra Cajasol Sevilla Balonmano Proin, o lo que es lo mismo, colista contra primero. A las 6 de la tarde tendremos el Tros Málaga contra el Club Balonmano Soria, duelo de dos equipos que están en la lucha por la permanencia. 7 de la tarde, Fundación Agustino Alicante contra Balonmano contra Zaragoza. A las 7:30 de la tarde tendremos el Anaitasuna contra el Ática 21-3 Oar Coruña, duelo de dos equipos de la zona noble. A las 8 de la tarde tendremos dos partidos, con FIA Basovido contra Trasmávico Vicasi Tubo Ambo Club Ibiza y Club Cinegro Alejo Los Haces contra Brindio Sin Fin Santander Ciudad. Quedarán dos partidos para el domingo. A las 12:30 del mediodía en el Plantío, UBU San Pablo Burgos 2031 contra Barça Athletic. Y a las 6 de la tarde el derbi de la Comunidad Valenciana, partidazo en el Port de Sayún entre el Fertevera Puerto Sagunto y el Balonmano Servigroup Benidorm. Bueno, pues esa es la agenda que tenemos de partido hasta próxima semana, de la que estaremos muy atentos y de la que contaremos toda la semana que viene en nuestro programa La Madera, el penúltimo de este 2025, el próximo martes por la mañana, como siempre, en nuestro horario habitual. Ya sabéis, amigos, como siempre, seguirnos a través de nuestras redes sociales, las vais a ver a continuación aquí en nuestro canal de YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, Threads, tanto las redes sociales de La Madera como de Pasión Balonmano, y por supuesto a los seguidores que nos veis a través de YouTube, os recuerdo, darle a la campanita para no perder ningún vídeo, darle de me gusta para que tenga difusión nuestro querido deporte y nuestro querido espacio de A la Madera. Nos vamos, en 7 días volvemos con más balonmano, con lo que ocurre en el cierre del Mundial Femenino y con todo lo que ocurra esta semana en la Liga Nexus Energía Asobal. Que tengáis grandísimos 7 días y que sigáis disfrutando del mundo del balonmano. Chao.